Continuamos con nuestra serie Graduados en Cristo y hoy tenemos la oportunidad de conocer un santo del cual yo solamente había oído el nombre, Santo Toribio. Este santo Toribio de Mogrovejo, español, eh, me parece muy importante y además ya esto que voy a decir es una experiencia muy personal. Yo esta semana tuve la oportunidad de escuchar de un predicador que yo ya para lo he nombrado muchas veces, Fray Nelson Medina, que hace muchas series de todo tipo, especialmente de gusto mucho las historia de la iglesia, historia de la humanidad, cuando él habla, por ejemplo, de la modernidad, la posmodernidad. Habla de cómo la ideología desde el racionalismo, ahorita estamos ahorita lo que reina es la emocionalidad. Antes de la emocionalidad reinaba la razón y antes de la razón, pues ciertamente pudiéramos decir que no es que el mundo era perfecto, porque nunca lo ha sido, pero reinaba Dios. O sea, la iglesia era una autoridad, hoy no lo es. Y eso como cristiano duele decirlo, pero tenemos que reconocerlo, porque si no estaríamos navegando en un mundo paralelo al real. Hoy la iglesia tiene muy poca, por no decir casi nula, influencia en las cosas del mundo. Lo que pasa es que siendo un Estado y teniendo pues una cantidad de millones de personas que están, bueno, bautizadas en esta fe, a los gobiernos les interesa todavía en algunos casos, sobre todo los gobiernos que no son de izquierda, les conviene mantener relaciones eh, políticas con la iglesia. O sea, no es una buena antídoto ir tan de frente contra la iglesia. Pero les decía que Dios es sorprendente en su providencia, porque justamente una de las cosas que se hablaba en esta serie, que es larga, que habla de muchas cosas, hablaba de la imagen o cómo fueron los imperios, sobre todo de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Y cada imperio tenía sus características muy particulares. Por ejemplo, el imperio inglés, que fue un imperio, como decía el padre Nelson, es imposible leer el siglo XX sin tener de vista el imperio inglés, porque era un imperio muy importante que además tenía una forma de conquistar muy particular, que ellos llegaban a los sitios se hacían amigos de una de las tribus, de las bandas, por así decirlo, y que estaban en enemistad con otra. Entonces ellos generalmente establecían divisiones internas y donde tú divides, pues reinas. Entonces era, por ejemplo, lo que se dice que pasa en Nigeria o en estos países que ya no son de imperio inglés, pero que quedaron profundamente divididos precisamente por esta estrategia de conquistar desde la división. Luego también hacía una mención al imperio chino, que los chinos no son de los que te van a mandar soldados para un país, sino que te mandan economías, mercados, negocios y condicionan negocios. Entonces, por ejemplo, se hablaba de un tren que estaba ofreciendo construir China, si no me equivoco, a Panamá, que va desde la ciudad hasta el aeropuerto, pero el condicionamiento para poder construirlo es que ellos le permitan entrar en el mercado sin impuestos, sin aranceles, y por supuesto eso es sumamente desleal contra los comercios propios del país interno. Pero eso es una forma de conquistar también desde la economía. Y se hablaba de una colonización, que esto que yo voy a decir en estos tiempos, sobre todo en Venezuela, donde es tan terrible hablar de historia a veces, porque la historia cada quien la interpreta como le da la gana. Pero hablaba de una forma de conquista que fue la española, que es, él dice, de todas es con la que yo más me quedaría. No era perfecta, hubo violaciones, hubo abusos, pero sí hubo respeto en algunos puntos importantes, sobre todo porque esta colonización que hubo trajo muchos elementos de la evangelización que hoy conocemos. Y dentro de esas riquezas de evangelización que hoy todavía gozamos, yo estoy aquí en Venezuela, en mi casa, hablando de Cristo y además convencido de que esta es la fe correcta, aunque la practiquemos no de manera perfecta o de manera incorrecta, pero que es la fe correcta, lo puedo decir por gracias a estos evangelizadores que trajeron la palabra del Evangelio, además cumpliendo lo que Cristo había dicho: vayan por el mundo y anuncien la buena nueva y bautícense o bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y entre eso está Toribio de Mogrovejo.
Eso destaca la importancia de una colonización que tuvo también un mensaje misionero, o sea, que trajo el mensaje de Cristo. No olvidemos, por ejemplo, cuando Cristo, muchos siglos, milenios atrás, le dijo a Moisés que se llevara a la gente hacia la tierra prometida, las tierras de Canaán, todas estas tierras no eran tierras solas. Ellos tuvieron que llegar a tierras habitadas y por ende tuvieron que invadir esas tierras. Entonces quiere decir que Dios está de acuerdo con la invasión. Es que vamos, por supuesto, cada cosa en su contexto histórico y yo no soy especialista en historia, pero hay cosas que sí hay que tener cuidado y esto yo recuerdo que lo dije en la universidad a una profesora de sociología y creo que eso me costó la materia. Todavía la recuerdo porque se sintió muy ofendida en mi comentario. Pero yo decía en esa oportunidad que la evangelización estaba llamada no solamente a llevar a Cristo, sino a llevar civismo, a llevar crecimiento, evolución. Y ciertamente nuestras tierras eran tierras, por así decir, vírgenes, donde también existía el canibalismo, donde existían los sacrificios de niños, la gente andaba desnuda y quizás alguien pudiera hablar, porque eso es lo que advertía de Benedicto, de la tiranía del relativismo, que bueno, que todo es relativo. ¿Quién dice que vestirse es más avanzado que andar desnudo? Hacia eso camina el relativismo. ¿Quién dice bueno, no sé, que andar por allí cazando con una flecha no es más avanzado que andar llevar una carnicería y pedir carne dentro de todo un contexto de comercialización de alimentos? O sea, lo que nosotros no podemos obviar es que la evolución del mundo, el modernismo, lo que a mí me permite ahorita predicar desde un teléfono o comunicarme por internet, por vías WhatsApp o vías alternativas, precisamente lo hace la evolución y la tecnología. Entonces, no con esto, quizás el mensaje no satanizar todo, o sea, no todo lo del mundo es malo, pero tampoco es que todo fue bueno, tampoco lo vamos a canonizar, esa expresión lo usa mucho Fray Nelson. Pero sí hay que destacar, hago todo este preámbulo porque me parece importante destacar que este tipo de hombres y mujeres que también formaron parte después de la evangelización y todos estos frutos de santidad, te dan un buen sabor de que esta evangelización ha dado los frutos necesarios para que hoy América sea más bien el continente como lo bien lo definió proféticamente Juan Pablo II, el continente de la esperanza, porque ya Europa no es un continente cristiano, África tampoco lo es. Hay datos que cuando tú escuchas este tipo de talleres o ves documentales te sorprenden saber que, por ejemplo, luego de Estambul, y hay quienes dicen que inclusive puede ser que ya se haya quedado corto, Alemania es el país que más turcos tiene. Y al hablar de eso, al hablar de turcos, hablas de islamismo. Entonces ves un continente asiático, un continente africano que posiblemente se está islamizando. Europa va hacia lo mismo y lo que queda es América y América del Sur, porque América del Norte, si tomamos en consideración a Canadá, también es un país profundamente anticlerical, que por una parte levanta la bandera de la igualdad, pero por otra parte la censura hacia la iglesia es muy dura. Entonces, ¿qué nos permite destacar todo esto? Primero, hay personas que se toman la evangelización en serio y nosotros hoy por hoy, en nuestros países, en nuestras comunidades, en nuestro hogar, estamos llamados a profundizar en el conocimiento de nuestra fe. Eso es fundamental. Estamos llamados a orar incesantemente. Eso es un compromiso que como familia tenemos nosotros, mi esposa, mi hijo y yo, por lo menos, y es poco, pero por lo menos una vez a la semana debe rezar el rosario con fundamento, porque a veces lo hacemos sin fundamento o por cumplir con algo o siempre tenemos sueño. Luego es empezar a tomar posición. No es verdad que la mejor evangelización es la que tiene una apertura tan grande que todo se lo traga y no condenas nada y todo es bueno y al final todos somos hijos de Dios. Y sí, hay mucho de verdad en eso, pero tú tienes que tener unas convicciones claras en tu vida. Y esas convicciones te van dando un camino por donde andar, te dan identidad, te dan personalidad. Y eso lo tuvo Toribio de Mogrovejo, un hombre que, fíjense que sin mayor ruido, pues
fundó cosas, y eso es otro punto que también destaco de esta reflexión. Yo he trabajado en no menos de 3 colegios católicos a lo largo de mi vida. Cuando digo trabajo, hablo de nómina, de cobrar, de percibir un salario. Pero fuera lo extra nómina, he también compartido muchos otros, quizás una mitad o quizás el mismo número. Eh, y generalmente algo que es peligroso, que también lo advierte Francisco, Benedicto en paz descanse, Francisco, es cuando el clericalismo prevalece, entonces nos vamos haciendo como burbujas. Y este es mi carisma, y lo bueno es lo que hace mi carisma, y yo hago caridad con mi carisma, y lo que está fuera de mi carisma ni lo volteo a ver. Cuando vemos un santo que funda hospitales, que seguramente estuvo dando la batalla contra las herejías, que además se preocupó en aprender el quechua para poder predicar desde el lenguaje de las personas. Oye, esto es un tipazo que tuvo que haber estado tiempo y a destiempo sin perder tiempo. Nosotros hoy tenemos demasiado entretenimiento, y yo me acuso de primero. Yo puedo pasarte días, no un día, días, viendo películas, series, no sé, viendo deporte. Me encanta el deporte. Me gusta ver ligas. No soy fanático de las ligas europeas de fútbol. Mi equipo del fútbol es la Juventus. Mi equipo de béisbol de Venezuela es los Leones del Caracas. De las grandes ligas, los Bravos de Atlanta. Y así, pues, y la selección de Venezuela, que me encantaría que ganara siempre. No tenemos una buena trayectoria con el fútbol. Me gusta ver deportes, sí. Pero es que nos entretenemos muchísimo. O sea, no está mal entretenerse, pero es que el entretenimiento nos puede embelezar hasta el punto de que sencillamente nos conformamos con lo mínimo. Pero a la vez hay como mucho también entrelacer, hay como mucho montar. A veces somos como muy teatreros en la evangelización. Entonces son las obras de teatro, son las clases, son las presentaciones, son los PowerPoint, que Fray Nelson dice que él es enemigo de los PowerPoint. Yo entiendo por qué lo dice, pues todo es un PowerPoint, todo es una estadística, todo es un número, todo está bien. No, es que estas cosas se tratan de vivir, estas cosas nos tienen que definir como personas. No hay un hilo. O sea, eso también es un patrón errado, que todo el mundo va a ser santo igual. No, la santidad a la que está llamado un consagrado no es la misma santidad a la que está llamado un soltero o un casado, o un joven, o un adulto, o un niño. No es lo mismo. Pero cada quien tiene que buscar sus caminos reales, no los caminos que te ofrezca el mundo, sino los caminos que te ofrezca Dios, y eso implica escuchar a nuestro Señor. Entonces todo esto te lo inspira un santo que sencillamente lo podemos definir como un santo de la evangelización, un santo que se preocupó en llevar el mensaje de Cristo, de romper el imperio del pecado que reinaba en los corazones de estas personas, consciente o inconscientemente, y de reeducar desde el mensaje de la evangelización. Eso lo quieren llamar intromisión, eso lo quieren llamar imperialismo, eso lo quieren llamar colonización. No sé, yo sé que es un mandato de Cristo llevar, no obligar, eso sí sería ya distinto, pero sí permitirnos la vitrina, la tarima, el podio, para hablar de Jesús y hablar de este mensaje de salvación. Eso no sería un negociable en un mundo que, si predica igualdad, tolerancia y respeto, no puede sacarse, no debería atreverse ni siquiera a pensarse el hecho de sacar el cristianismo de los debates, ni de los puntos, ni de los argumentos que están en el mundo. Si sacas a alguien porque no sabes cómo debatir con él, sin duda es un acto de cobardía, de abuso de poder. Así que bueno, gracias a Dios por este santo que nos trajo la evangelización, que se tomó en serio el mandato, y ojalá nosotros a su ejemplo pues podamos, en mayor, igual o menor grado, con el mismo deseo y ardor, también ser evangelizados y evangelizar. Que Dios cuide a nuestros evangelizadores, a la gente que se toma en serio llevar el mensaje de Jesús al mundo. Que Dios los bendiga. Nos vemos en la oración.